aquí esta noche a esta celebración. Como mencionó el pastor, el título de nuestro tema de esta noche es Yo soy el que soy. Ya el pastor tuvo la oración pidiendo la bendición del Señor, así que vamos a entrar de lleno al estudio de esta noche. El Señor Jesucristo tuvo muchas batallas teológicas con las diferentes sectas judías de su época. Tuvo muchos debates con los fariseos y también tuvo conflictos con los saduceos. El apóstol Pablo, después que Jesús ascendió al cielo, una vez habló sobre la resurrección y había presentes allí saduceos y fariseos y se pusieron a pelear porque los fariseos y los saduceos tenían creencias distintas. Quiero leer de Hechos 23 y el versículo 7 y 8 la descripción de ese conflicto. Dice así: se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Así que los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no creían en la resurrección. Claro, nos preguntamos por qué los saduceos, siendo judíos, no creían en la resurrección de los muertos. Había dos razones. La primera razón es que ellos decían que era científicamente imposible que un cuerpo descompuesto y desintegrado pudiera reintegrarse de nuevo. Decían que era anticientífico. La segunda razón por la cual los saduceos no creían en la resurrección es porque ellos solo aceptaban como inspirados los 5 libros de Moisés, el Pentateuco. No aceptaban como inspirado nada más en el Antiguo Testamento, solamente los primeros 5 libros de Moisés. Así que ellos negaban la resurrección de los muertos por esas dos razones. En primer lugar, según ellos, era científicamente imposible que resucitara uno cuyo cuerpo se había desintegrado en el sepulcro. Y en segundo lugar, porque ellos no encontraban en los escritos de Moisés la doctrina de la resurrección. Una vez los saduceos se encontraron con el Señor Jesucristo y quisieron ridiculizar la doctrina de la resurrección. Y le presentaron a Jesús el caso de 7 hermanos que se casaron con la misma mujer. Un caso hipotético, un caso, como veremos, absurdo. La ley de Moisés decía que si un hombre moría sin descendencia, su hermano tenía que casarse con su esposa para darle descendencia. Eso se encuentra en Deuteronomio 25 y el versículo 5. Leamos el pasaje a donde los saduceos procuraron poner a Jesús entre la espada y la pared. Lucas 20 y el versículo 27 al 33. Lucas 20 y el versículo 27 al 33. Dice así: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió. Fíjense cuál es la fuente que ellos usan, Moisés, porque solo creían que Moisés era inspirado. Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7.
y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿cuál de ellos será su mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Interesante el caso que presentan. Muy improbable que pudiese suceder un caso como este, donde hay 7 hermanos que se casan con la misma mujer, pero quieren poner en aprietos a Jesús. El Señor Jesucristo respondió a lo que ellos dijeron con 3 respuestas. En primer lugar, el Señor Jesucristo les dijo: ustedes no entienden ni siquiera los escritos de Moisés, porque Moisés sí habló de la resurrección. Ustedes ignoran las escrituras, dice Jesús, porque Moisés sí escribió de la resurrección, aunque ustedes no lo crean. En segundo lugar, Dios es omnipotente y Dios puede reintegrar un cuerpo que se ha descompuesto. Y en tercer lugar, el Señor Jesucristo les dijo: miren, en el cielo, en la vida futura, no va a haber matrimonios. Así que el ejemplo que ustedes están dando es inverosímil, no tiene importancia, porque allá no va a haber matrimonio. Ahora vamos a leer lo que dijo Jesús en Mateo 22 y el versículo 29. Mateo 22, 29. Aquí hay 2 argumentos de Jesús. Dice Jesús en Mateo 22, 29, entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Los escritos de Moisés, vamos a ver. ¿Y qué más ignoran? Y el poder de Dios. Es decir, ustedes no entienden ni las escrituras de Moisés, ni tampoco aceptan el poder de Dios, que Dios es omnipotente y puede resucitar a los muertos. Ahora leamos la respuesta que dio Jesús en Lucas, el capítulo 20 y el versículo 34 al 38. Lucas 20, 34 al 38. Dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo, es decir, los que vivimos en este tiempo, se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, es decir, la vida venidera, después de la resurrección, dice, ni se casan ni se dan en casamiento. Y luego en el versículo 36 dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, ahora escuchen la siguiente palabra. En cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó. ¿Ven la importancia de la palabra aún? Aún Moisés, en quien ustedes profesan confiar de que fue plenamente inspirado, aún Moisés lo enseñó. Ahora, ¿dónde lo enseñó? Dice en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. ¿Para quién todos viven? Para Dios todos viven. Es un detalle muy importante. Ahora, ¿a qué pasaje se estaba refiriendo Jesús cuando dijo que Moisés enseñaba la resurrección? Tenemos que ir a Éxodo 3 y el versículo 13 y 14. Éxodo 3 y el versículo 13 y 14, pero antes vamos a leer el versículo 6. De aquí está sacando Jesús su argumento. Dice en el versículo 6, Dios le está hablando a Moisés y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob.
Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora, hay un dato muy importante, y es que para el tiempo en que Dios se encontró con Moisés en la zarza, ya Abraham, Isaac y Jacob llevaban varios siglos de muertos. Y sin embargo, Dios no dijo, yo fui el Dios de Abraham, Isaac y Jacob mientras estaban vivos. El Señor Jesucristo dijo, después que los tres habían muerto, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, porque para Él todos viven. Vamos a los versículos 13 y 14 ahora. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Cuál es el nombre predilecto de Dios? No el que era, yo fui, ni el que será, yo seré, sino yo soy. Es decir, que aunque Abraham, Isaac y Jacob ya estaban muertos, para Dios, para Él estaban vivos. Ahora, ¿qué significa eso? Quiero leerles una cita muy interesante de una escritora, donde ella explica el significado de yo soy. Dice así, yo soy significa una presencia eterna. El pasado, el presente y el futuro son lo mismo para Dios. ¿Cómo? El pasado, el presente y el futuro son lo mismo para Dios. Él ve los eventos más remotos de la historia pasada y los del futuro muy lejano con una visión tan clara como nosotros vemos las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor diariamente. ¡Qué cita extraordinaria! Ahora, nosotros que vivimos en la historia, para nosotros la historia tiene segmentos. Para nosotros la historia tiene pasado, tiene presente y tiene futuro. Pero Dios mira todo el periodo de la eternidad en una visión panorámica. Él ve todo simultáneamente al mismo tiempo. Según nuestra perspectiva temporal, Abraham, Isaac y Jacob murieron en el pasado. Pero para Dios, quien es el yo soy y vive en un eterno presente, Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Para Él todos viven. Ahora quiero leerles una cita de ese clásico libro, El deseado de todas las gentes, un libro biográfico sobre el ministerio de Jesús. Dice allí, Dios cuenta las cosas que no son como si fuesen. ¿Dios qué? Cuenta las cosas que no son como si fuesen. Él ve el fin desde el principio y contempla el resultado de su obra como si estuviese ya terminada. Los preciosos muertos, desde Adán hasta el último santo que muera, oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán del sepulcro para tener vida inmortal. Dios será su Dios y ellos serán su pueblo. Habrá una relación íntima y tierna entre Dios y los santos resucitados. Esta condición, es decir, esta condición de la resurrección futura, dice ella, esta condición que se anticipa en su propósito, es contemplada por Él
como si ya existiese. Para Él los muertos viven. Ella no le está agregando a la Biblia, porque en el pasaje que leímos de Lucas 20 dice, para Él todos viven. Para nosotros que somos cautivos del tiempo, lo que fue y lo que es y lo que será son tres cosas distintas. Lo que fue ya pasó. Lo que es está ocurriendo. Y lo que será está aún en el futuro. Pero para Dios, lo que es potencial para nosotros es actual para Él. Aun cuando el tiempo es importante para Dios, Dios no está atado al tiempo como nosotros, porque Dios es eterno. En contraste con nosotros, Dios vive en un eterno presente. Por eso Dios en la zarza no dijo, yo fui el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No dijo, yo seré el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dijo, yo soy, aunque estaban muertos, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Según nuestra perspectiva, ellos estaban muertos. Cuando Dios le habló a Moisés en la zarza, habían muerto varios siglos antes. Pero para Dios estaban vivos porque Dios vive en un eterno presente. Ahora, no me pidan que lo explique, porque nosotros no vivimos en un eterno presente. Nosotros somos temporales. Para nosotros el pasado es pasado, el presente es presente, el futuro no ha llegado aún. Pero Dios no tiene que esperar que las cosas sucedan para que para Él sucedan, porque Dios sabe exactamente qué es lo que va a pasar. Déjenme darles un ejemplo. Yo pregunto, ¿el Antiguo Testamento decía cuándo iba a nacer Jesús? Sí. ¿Decía dónde iba a nacer? ¿En Belén? ¿El Antiguo Testamento? ¿Cómo no? ¿La Biblia dice que le iba a anunciar una estrella? Sí, la Biblia dice eso. ¿La Biblia dice que iba a haber una masacre de niños cuando naciera? Sí. ¿La Biblia dice que se iba a refugiar en Egipto? Sí. ¿La Biblia dice que en la cruz le iban a dar vinagre a beber? 1000 años antes se escribieron estas cosas. ¿La Biblia dice que lo iban a escarnecer estando en la cruz? Sí. La Biblia 1000 años antes predijo que Jesús iba a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo no? Inclusive en el Salmo 31 y el versículo 5, escrito 1000 años antes de la muerte del Señor Jesucristo, dice que Jesús iba a decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Para los que vivieron en el Antiguo Testamento, todo eso era futuro. Pero Dios sabía que matemáticamente iba a suceder. Él no tenía que esperar hasta que sucediera en el futuro. Para Él ya era un hecho, ya era un suceso. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora vamos a darles unos ejemplos bíblicos para que entiendan un poco mejor esto. Vamos a Génesis 17 y el versículo 4. Génesis 17 y el versículo 4. Aquí Dios le va a prometer a Abraham que va a ser el padre de muchas naciones. Y fíjense lo que dice Dios hablando con Abraham. He aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. ¿En qué tiempo está el verbo? En futuro. Dios dice, he aquí, yo hago mi pacto hoy contigo. Y ese pacto es que serás padre de muchedumbre de gentes. Pero noten lo que dice el siguiente versículo. El siguiente versículo presenta la perspectiva de Dios. Dice Dios a Abraham, no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Para Dios, ya lo puso como padre de muchedumbre de gentes. Porque en el versículo 4 dice, yo te haré padre. Aquí dice Dios, yo te he puesto
por padre de muchas gentes. Y alguno podría decir, bueno, pastor, tal vez usted está estirando el texto. Pues dejemos que el apóstol Pablo nos explique estos versículos. Vayan conmigo a Romanos, el capítulo 4 y el versículo 17. Romanos 4 y el versículo 17. Aquí el apóstol Pablo se refiere a estos versículos de Génesis 17 y el versículo 4 y el versículo 5. Aquí Pablo escribe, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y ahora escuchen bien, y llama las cosas que no son como si fuesen. Yo pregunto, ¿Dios tuvo que esperar hasta que Abraham llegara a ser padre de muchas gentes? Cuando Dios le dio la promesa, ni siquiera había nacido Isaac. Pero Dios veía tan claramente lo que iba a ocurrir y sabía que matemáticamente iba a ocurrir, que para Dios ya había ocurrido. ¿Cuán seguros podemos estar que cuando la Biblia dice algo, podemos confiar que va a pasar exactamente como dice la Biblia? Así que sigue diciendo, llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó, Abraham creyó, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a que se le había dicho, así será tu descendencia. Quiero leerles cómo traduce la Nueva Versión Internacional. Dice, Dios llama las cosas que no son como si ya existieran. El gran comentarista bíblico Albert Barnes escribió la siguiente explicación de Romanos 4:17 y por ende de Génesis el capítulo 17. Escribió esto, es decir, lo que Dios predice y sus promesas son tan ciertas que se puede decir que ya existen. ¿Captaron eso? Lo leo de nuevo. Es decir, lo que Dios predice y sus promesas son tan ciertas que se puede decir que ya existen, aunque para nosotros ya no existen, porque son promesas. Sigue diciendo, de modo que en el caso de Abraham, Dios, en vez de prometer simplemente que lo haría padre de muchas naciones, habla como si ya fuera un hecho. Yo te he hecho. Dios en su propia mente o propósito ya lo había constituido así. Y era tan cierto que iba a ocurrir que podía hablar como si ya fuera un hecho. Qué tremenda cita esta. Nosotros miramos el futuro y todavía no ha ocurrido. Yo pregunto, ¿Dios conoce el fin desde el principio? ¿Dios sabe exactamente lo que va a ocurrir? Entonces Dios tiene que esperar que ocurra para saber qué va a pasar. No, porque Dios vive en un eterno presente. El pasado, el presente y el futuro son lo mismo para Él. Permítame darles otro ejemplo. ¿Cuándo murió Jesús? A ver, dígame usted, ¿cuándo murió Jesús? ¿En qué año murió Jesús? En el año 31. ¿Murió en qué mes? En el mes bíblico de Nisan. ¿Qué día murió? El 14 de Nisan. ¿A qué horas murió? A las 3 de la tarde. Según nuestra perspectiva. Pero no son conforme a la perspectiva de Dios. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Vayan conmigo, Apocalipsis 13 y el versículo 8. Apocalipsis 13 y el versículo 8. Está hablando de los que al final de la historia van a adorar a la bestia. Y dice lo siguiente. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora escuchen esto, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuándo fue inmolado Jesús? ¿Cuándo? Según la perspectiva de quién? De Dios.
¿Creen ustedes que Dios sabía el año y el mes y el día y la hora que iba a morir Jesús? Entonces, ¿en qué dimensión vive Dios? Para Dios eso era presente porque era absolutamente real que iba a ocurrir. ¿Están entendiendo esto? Ahora fíjense, en 1 de Pedro 1, 19 y 20, encontramos un texto que nos da la perspectiva de Dios y la perspectiva nuestra. 1 de Pedro 1, 19 y 20. El contexto dice, Dios nos redimió con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora escuchen bien, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Esa es la perspectiva de ¿quién? Destinado antes de la fundación del mundo. Esa es la perspectiva de Dios. Pero luego sigue diciendo lo siguiente, pero manifestado, es el cumplimiento, manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que para Dios el sacrificio de Cristo era algo presente en el pasado, porque Él es el yo soy. Él vive en un eterno presente. Vamos a dar otro ejemplo. ¿Cuándo inscribe Dios los nombres de los salvos en el libro de la vida y los nombres de los perdidos no los escribe en el libro de la vida? Pues vamos a buscar en nuestras Biblias Apocalipsis 17 y el versículo 8. Apocalipsis 17 y el versículo 8. Aquí está hablando de la bestia que va a gobernar al final de la historia y los que adoran a la bestia. Dice allí en Apocalipsis 17, 8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, ahora escuchen bien, los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Cuándo es que los nombres de los impíos no estaban en el libro de la vida? Aquí dice, desde la fundación del mundo. Entonces, por ende, ¿cuándo son escritos los nombres de los salvos en el libro de la vida? Tendría que ser desde la fundación del mundo. Y algunos dirán, pastor, usted está en terreno peligroso aquí. Está hablando de la predestinación. Sigan escuchando. Hay cosas muy importantes que vamos a anotar aquí. Según este texto, los nombres de los impíos no son escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Los nombres, por ende, de los salvos son inscritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Pero ahora voy a leer de una escritora en una matutina, La maravillosa gracia de Dios, página 143, donde ella dice que nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida cuando nos bautizamos. Entonces, ¿contradice la Biblia esta escritoria? ¿Creen que contradice la Biblia? No. Noten la cita. Esta cita viene de La maravillosa gracia de Dios, página 143. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, poderes infinitos y omnisapientes, reciben a los que entran verdaderamente en una relación de pacto con Dios. Están presentes en cada bautismo. ¿Quiénes están presentes en cada bautismo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Están presentes en cada bautismo para recibir a los candidatos que han renunciado al mundo y recibido a Cristo en el templo del alma. Estos candidatos que se bautizan, estos candidatos se han integrado a la familia de Dios y sus nombres son inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuándo son los nombres escritos en el libro de la vida del Cordero? Cuando una persona que se bautiza. ¿Pero acaso no leímos que se escribe desde la fundación del mundo? ¿Cómo reconciliamos esas dos ideas? La única forma es conforme a lo que hemos estado hablando.
Desde la perspectiva de quién estaban los nombres en el libro de la vida desde el principio del mundo. ¿La perspectiva de quién? De Dios. Yo pregunto, Dios tuvo que esperarse a ver quién se va a bautizar. Entonces, escribe el nombre en el libro de la vida cuando la persona se bautiza. No. Dios sabía quién iba a aceptar a Jesús y quién no iba a aceptar a Cristo Jesús como Salvador. No es que Dios dijo, bueno, yo, porque soy soberano, yo digo, desde antes de la fundación del mundo, esta gente se salva y esta gente se pierde. No es así. Lo que sucede es que Dios ya sabe la decisión que nosotros vamos a tomar. No es Él que arbitrariamente dijo, bueno, este se salva, este se pierde, este se salva, este se pierde. Pero Dios ya sabe quién va a escoger salvarse y quién va a escoger perderse. Él sabe quién va a escoger bautizarse y quién va a rechazar el llamado. Dios no tiene la culpa por la elección que nosotros tomamos. ¿Me están entendiendo la diferencia? Hay una diferencia entre la predestinación y la predeterminación. Ahora, ¿qué significa eso? En el Nuevo Testamento se usa una palabra o dos palabras muy relacionadas. La palabra prognosis. Prognosis significa conocer algo de antemano. Conocer algo antes que suceda. Prognosis. Ahora quiero leerles un versículo de la Biblia que usa esa palabra prognosis. De ahí viene nuestra palabra prognosticar. ¿Qué significa prognosticar? Significa anunciar un resultado antes que ¿qué? Antes que suceda. Lo usan, por ejemplo, los expertos en decir cómo va a ser el clima. Ellos pronostican el tiempo, pero es el único trabajo a donde pueden equivocarse el 50% del tiempo y todavía conservar su trabajo. Porque ellos tienen que adivinar, de acuerdo a sus estudios, lo que va a pasar. Pero cuando se trata de Dios, cuando Dios da un pronóstico, se cumple porque Él ya sabe lo que va a pasar. ¿Están entendiendo? Permítanme leer un texto primero que usa la palabra prognosis. Dice en 1 Pedro 1, 1 y 2, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora escuchen esto con cuidado. Elegidos según la ¿qué? Según la presciencia de Dios. Esa palabra presciencia es la palabra prognosis. Yo pregunto, ¿creen ustedes que Dios sabía de antemano quién se iba a salvar y quién se iba a perder? ¿Quién iba a tomar esa elección? Claro que Dios lo sabía. Y este texto dice que Dios los eligió a los salvos según su ¿qué? Según su presciencia. Es decir, eligió como salvos a los que en su conocimiento infinito Él sabía que iban a escoger la salvación. Por eso pronosticó. Pero Dios no determinó lo que iba a ocurrir. La otra palabra es proginosko, es la forma verbal de esa palabra, que significa nuevamente anunciar algo antes que suceda. Ahora, usemos el caso de un médico. Yo pregunto, ¿los médicos dan pronósticos? Hacen un examen y dicen, bueno, siento mucho, pero tienes 6 meses para vivir. Y luego yo conozco personas que han vivido 30 años después. Se equivocaron en el pronóstico. Esa es la palabra que se usa aquí. Proginosko. Ginosco significa conocer. Pro, cuando se le pone a la palabra, significa de antemano. Es decir, Dios elige a la persona de acuerdo al conocimiento que Él tiene de la decisión que va a tomar esa persona. Pero no es Dios el que escoge. Dios sabe qué vamos a escoger. Es muy diferente. Por eso, si nos perdemos, la responsabilidad es de ¿quién? Nuestra, no de Él. No le podemos echar. La predestinación, como le enseñan muchas iglesias, es que Dios
desde cuando nosotros nacemos, dice, mala suerte, yo te escojo para perderte. Buena suerte, yo te escojo para que te salves. No es así. Esa no es la predestinación de Dios. Dios predestina conforme a su conocimiento de la decisión que la persona va a tomar, porque Dios conoce el fin desde el principio. Noten Isaías 46 y el versículo 9 y 10. Isaías 46, 9 y 10. Esto es lo que distingue al verdadero Dios de todos los falsos dioses, de todos los falsos pretendientes. Dice en Isaías 46, 9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, dice el Señor, yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. ¿Por qué no hay otro Dios semejante al verdadero Dios? Aquí viene la explicación. Que anuncio lo por venir, ¿desde cuándo? Desde el principio. Y desde la antigüedad, lo que aún no era ¿qué? Lo que aún no era hecho. Por eso Dios puede profetizar. ¿Cómo? ¿Por qué puede profetizar Dios que iba a haber en Daniel 2 4 naciones? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y que luego Roma se iba a dividir en 10 reinos. Entre los 10 reinos se iba a levantar un cuerno pequeño. ¿Cómo es que Dios pudo anunciar que eso iba a ocurrir centenares y miles de años antes que ocurriera? Yo pregunto, ¿iba a cumplirse eso precisamente como Dios lo dijo? Sí, porque Dios vive en un eterno ¿qué? Presente. Dios no tuvo que esperar que se levantara Medo-Persia, ni que se levantara Grecia, ni que se levantara Roma, ni que se dividiera el imperio romano, ni que apareciera luego el cuerno pequeño entre los 10 cuernos. Dios no tenía que esperar hasta que eso sucediera, porque Dios ve todo el panorama de la eternidad desde una perspectiva donde Él capta todo al mismo tiempo. Ahora tomemos 2 ejemplos bíblicos. El caso de Jacob y Esaú. ¿Saben que antes que ellos nacieran, Dios dijo que el mayor iba a servir al menor? Y que Dios iba a amar a Jacob e iba a aborrecer a Esaú. Desde antes que naciera, cuando estaba en el vientre de su madre. Ahora, ¿lo determinó Dios así? ¿Dios lo determinó así? ¿Dios lo predestinó así? ¿Lo predeterminó? No. ¿Sabía Dios cómo iba a ser el carácter de Jacob y cómo iba a ser el carácter de Esaú? Claro que lo sabía. Y a base de eso hizo el anuncio antes que nacieran de lo que iba a hacer. Pero Dios no obligó a Esaú a hacer lo que fue Esaú, ni a Jacob lo que fue Jacob. Dios sencillamente pronosticó, prognosis a base de su conocimiento infinito. ¿Están entendiendo o no? Tomemos otro ejemplo. El ejemplo de Judas Iscariote. ¿Saben que 1000 años antes que Jesús viniera a esta tierra, en el Salmo 69 y en el Salmo 109, ya se había anunciado, no por nombre, pero se había anunciado que un personaje iba a traicionar a Jesús, no iba a regresar a su casa, es decir, se iba a suicidar, y que era necesario que se eligiera un sucesor en su lugar. El apóstol Pedro se refirió a esto en Hechos el capítulo 1 y el versículo 20, a donde iban a elegir al sucesor de Judas. Pedro citó los salmos. Él dijo, esto ya había sido anunciado, ya Dios lo pronosticó. Dios no lo determinó. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Dios no dijo, Judas, mala suerte. Yo te predetermino para que entregues al Mesías. Y Judas dice, bueno, acepto. ¿Qué voy a hacer?
Y le dice, a Pedro, bueno, Pedro, te voy a dar las llaves del reino. No se las había dado, pero era tan seguro que le iba a dar las llaves del reino como si hubiera ya sucedido. Ahora, fíjense las palabras de Pedro en Hechos 1 y el versículo 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación. Es decir, no iba a volver a su casa. Y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. 1000 años antes ya se había predicho que iba a pasar con Judas. Pero no porque Dios lo determinó así, sino porque Dios sabía el carácter que Judas iba a desarrollar por su propio libre albedrío, por su propia elección. Ahora déjenme darles una ilustración para que puedan entender un poco mejor. Quiero que se imaginen un tren. ¿Hay trenes aquí en Costa Rica? Yo vi unos rieles por ahí. Nunca sabía que en Costa Rica había trenes. Pero quiero que se imaginen unos rieles de un tren, y el tren viene por el riel y llega a una encrucijada a donde hay rieles que van a la derecha y otros rieles que van a la izquierda. Ahora, hay dos formas en que el tren puede ir para un lado o para otro lado. Puede haber una persona fuera del tren a control remoto, controlando en qué dirección se mueve el tren cuando llega a la encrucijada. En ese caso, el tren no tiene nada que decir en cuanto a cuál rumbo va a tomar el tren, porque la decisión de cambiar los rieles se hace en una caseta fuera del tren. Pero hay otra forma, y es que el conductor del tren tenga un control remoto en el tren y que el conductor del tren sea el que decide si el tren va por la derecha o si va por la izquierda. Esto ilustra la diferencia entre la predestinación como la enseña el mundo cristiano y la predestinación como lo enseña la Sagrada Escritura. Nosotros somos, por así decirlo, el tren. Llegamos a la encrucijada de la salvación o de la perdición. ¿A dónde está el control que determina por qué lado vamos? Dentro del tren, con el conductor del tren, nosotros llegamos a la encrucijada, escoge la salvación y la vida, la perdición y la muerte. Es decir, el control lo tenemos nosotros cuando llegamos a la encrucijada. Pero no es el caso, como enseñan muchos, que cuando nosotros llegamos a la encrucijada, Dios está en una caseta fuera del tren y entonces llega este tren y dice: mala suerte, te vas para el lado izquierdo. Ah, tú eres uno de mis favoritos, vas para el lado derecho. Y Dios, fuera del tren, cambia los rieles. ¿Te está quedando claro? Ahora, hermanos y hermanas, apreciadas visitas, permítame leerles un pasaje espectacular, conocido muy bien. Se lee en casi todos los funerales donde yo he oficiado y donde yo he asistido. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo 15 al 17. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo 15 al versículo 17. Aquí está el punto clave de cuál rumbo tomaremos nosotros en lo que respecta a la vida eterna o la perdición eterna. Es nuestra decisión. Fíjense lo que dice allí, 1 Tesalonicenses 4 y el versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, es decir, los que van a estar vivos cuando Jesús venga, que no van a pasar por la muerte física, no precederemos a los que durmieron. Los que están vivos
no van a ir al cielo antes que los que murieron. Versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, esa es la clave. ¿Qué clase de muertos? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora surge la pregunta, ¿cómo llegamos nosotros a estar en Cristo? Saben, yo viajo muchísimo. Mi esposa me dice que viajo demasiado y tiene razón. En una sola empresa aérea, yo he viajado en los últimos 20 años más de 9 millones de kilómetros. En una sola empresa, y viajo por otras también. Y no falta alguien que me pregunte, Pastor Bor, ¿usted no tiene miedo de montarse en un avión? Yo le digo, no tengo ningún miedo. ¿Por qué voy a tener miedo? Porque el avión se puede caer. ¿Y cuál es el problema? Se muere. ¿Y cuál es el problema? Un cristiano que está en Cristo no tiene miedo de morir, porque está en Cristo. Y los que están en Cristo van a resucitar. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora la pregunta clave es, ¿cómo llegamos a estar en Cristo? ¿En qué momento llegamos nosotros a estar en Cristo? La Biblia tiene la respuesta. Gálatas 3 y el versículo 26 al 28. Gálatas 3, 26 al 28. Dice allí, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido, ¿qué? Bautizados, y luego ¿qué dice? Bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Qué tremendo versículo. ¿Cómo llegamos a estar en Cristo? A través del bautismo. Los que han sido bautizados en Cristo. Ahora, yo me imagino que habrá gente aquí que no ha visto un bautismo como lo enseña la Biblia. La Biblia enseña que una persona debe bautizarse cuando entiende lo que está haciendo. La Biblia no apoya el bautismo de infantes, porque la Biblia dice que una persona tiene que arrepentirse, tiene que confesar sus pecados y tiene que confiar en los méritos de Cristo Jesús como Salvador. Esas son las condiciones. Tampoco la Biblia enseña que el bautismo debe ser por aspersión, con un poco de agua sobre la cabeza. Ese bautismo, según la Biblia, no es válido. En la Biblia, el bautismo tiene que ser cuando una persona entiende lo que está haciendo, lo que significa el bautismo, y tiene que ser por inmersión, sepultado debajo del agua. Usted dice, pero ¿por qué tiene que ser así? Le voy a explicar. Aquí tenemos un bautisterio, vamos a tener un bautismo esta noche para que los que nunca han visto un bautismo bíblico lo puedan ver. El pastor que está bautizando está allí en la piscina o el tanque. El candidato está enfrente de él y el pastor dice, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es lo último que hace el candidato antes que el pastor sepulte a la persona debajo del agua? Deja de respirar. ¿Qué hace la persona mientras está debajo del agua? No respira. ¿Qué es lo primero que hace cuando sale del agua? Respira de nuevo. En miniatura está repitiendo la experiencia de Jesús. Porque en la cruz Jesús cuando murió expiró. En el sepulcro no respiró.
Pero cuando resucitó, respiró de nuevo. Y en el bautismo nosotros nos incorporamos en Jesús. Llegamos a participar de su experiencia y entonces estamos en Cristo, estamos en Él. Dios ya no nos mira a nosotros, nos mira a nosotros en Él. Somos aceptos en el amado. Todo nuestro pasado es sepultado en las aguas y Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Dios sabía quién iba a venir acá esta noche. ¿Usted cree que Dios sabía desde la eternidad quién iba a venir aquí? Dios sabía quién iba a responder al llamado de recibir a Cristo y manifestarlo a través del bautismo. Dios sabía. Dios lo sabía. No lo determinó así, pero Dios sabía que iba a venir esta noche. Y Dios sabía que se iba a hacer un llamado para que tú, por tu decisión propia, entregaras tu vida a Cristo Jesús como Salvador personal. Lo sabía. No lo determinó así. Pero no es un accidente. No es una coincidencia que estés aquí en esta noche. Dios te ha traído acá para este momento. Dios lo vio desde la eternidad y Dios está dando la oportunidad para que tú tomes tu decisión esta noche. Yo quiero preguntar, ¿hay personas aquí que todavía no han pasado por este glorioso paso del bautismo, de sepultar su vida vieja, no importa cuán terrible haya sido, para resucitar a una vida nueva en Jesús, ser acepto en el amado? ¿Hay alguien que quiere decirle al Señor Jesucristo esta noche, yo quiero tomar mi decisión esta noche de bautizarme y entregar mi vida al Señor Jesús? Tomo esa decisión esta noche. No significa que te vas a bautizar esta noche porque hay una preparación, pero estás tomando la decisión que Dios conoció desde los siglos de la eternidad. ¿Hay alguien que quiere colocarse de pie en esta noche y decir eso al Señor Jesús? Yo tomo mi decisión esta noche de entregar mi vida completa y totalmente al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. ¿Quieres ponerte de pie? Yo quiero tener una oración esta noche antes de que terminemos esta reunión. ¿Podría pedirles por favor que vengan aquí, tenerlos cerca, vengan aquí al frente, los que se vayan poniendo en pie? Y yo quiero tener una oración especial para los que están tomando la decisión en esta noche. Si entiendes lo que estudiamos, aprovecha esta oportunidad de responder al llamado, no del pastor Bor, al llamado del Espíritu Santo que te está llamando esta noche. Gloria a Dios. Tenemos ya varias personas que están respondiendo al llamado. Vamos a tomar unos momentos para que todos los que deben responder esta noche lo hagan. Gloria a Dios. Mientras escuchamos la música del piano, vamos acercándonos. Yo voy a orar por todas estas personas, por la decisión que han tomado en esta noche. Yo sé que hay otras personas aquí que todavía no han tomado esta decisión. Dios te llama esta noche. Como mencioné, Dios sabía que tú ibas a estar esta noche y que se iba a hacer este llamado, que Dios te iba a dar la oportunidad para recibir a Cristo como tu Salvador personal. Gloria a Dios. Tenemos algunos más aquí. Yo sé que hay otros. Tenemos este lindo grupo acá. Señor les bendiga. Gloria a Dios. Pero no quiero concluir este llamado sin que todos los que deben responder vengan al frente en este momento para responder al llamado del Señor Jesús. La Biblia dice, hoy es el día de la salvación, no mañana. La Biblia dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Oye la voz dulce y amorosa del Señor Jesucristo. Responde a su llamado esta noche. En unos pocos momentos vamos a tener una oración para estas personas que han venido al frente, pero quiero incluirte a ti en esta oración esta noche. No pienses en los obstáculos, en las dificultades, en los problemas que puedan surgir. Sencillamente oye la voz dulce del Señor Jesús. Gloria a Dios. Tenemos otras personas que están respondiendo al llamado del Señor esta noche. Siempre me da temor terminar un llamado, porque pienso que hay personas que deberían
responder al llamado que no lo han hecho. Y por lo tanto es medio difícil terminar un llamado sabiendo que hay otros que deben responder a la voz del Señor Jesús. ¿Alguien más? Solo unos pocos minutos más. Y voy a tener una oración. Y vamos a tener la música especial. Y luego vamos a tener los bautismos esta noche. ¿Alguien más quiere decirle sí al Señor Jesús? Gloria a Dios. Señor le bendiga por esta decisión tan importante. ¿Hay alguien aquí que se ha extraviado del Señor, del camino de la justicia y la verdad, que quiere unirse a este grupo y yo orar por ustedes, que han tenido un desvío en su vida cristiana, pero ahora quieren nuevamente encarrilarse en el camino del Señor? ¿Hay alguien que quiere en esta noche decir, sí, yo también quiero venir al frente? Gloria a Dios por este lindo grupo de personas que han... Les habla el pastor Esteban Bor. Estamos aquí en nuestro estudio en la ciudad de Fresno, California. Queremos desearles un sábado muy feliz a donde quiera que se encuentren. Hoy vamos a estudiar el tema titulado Israel, Hamás y el engaño de 1948. Pero antes de hacerlo, queremos pedir la bendición del Señor. Oremos. Padre, venimos a tu trono con reverencia, con humildad, pero venimos con confianza porque venimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Pedimos la bendición de tu presencia, de tu Santo Espíritu en esta reunión. Habla a nuestra mente y a nuestro corazón. Acércanos a Cristo como nuestro Salvador. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Recientemente estaba viajando a una ciudad en avión y tenía un pasajero al lado que me hizo una pregunta. Me dijo, Señor, ¿cree usted que la guerra entre Israel y Hamás es el cumplimiento de una profecía de la Biblia? Bueno, interesante esa pregunta. No sabía que era una persona con inclinaciones religiosas. Le contesté, en un sentido general, sí es el cumplimiento de algunas profecías bíblicas, pero no es el cumplimiento de una profecía específica de la Biblia. Y luego expliqué lo que quería decir. Le mencioné Mateo, el capítulo 24 y el versículo 6 al 8, a donde habla de algunas de las señales antes de la venida de Jesús. Voy a leer esos versículos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y dice, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Así que en términos generales, las guerras, rumores de guerras, nación que se levanta contra nación y reino contra reino, son señales de que Jesús viene pronto, pero no una guerra en específico en cierto lugar y en cierto momento. Ahora, después que Jesús había delineado las señales de su venida en Mateo el capítulo 24, Él dio una ilustración de cómo podemos saber que su venida está cercana. Quiero leer Mateo 24, versículo 32 al 35. Ya Jesús ha presentado las señales de su venida y ahora vamos a encontrar que Jesús va a ilustrar cómo podemos saber que la venida está cerca, inminente. Dice Mateo 24, 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así que cuando los árboles empiezan a brotar, cuando la higuera empieza a brotar,
es señal de que la primavera está por terminar y está por comenzar el verano. Ahora viene la comparación. Versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas de las cuales él ha hablado en los versículos anteriores, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, los protestantes conservadores, grupos como los carismáticos, los bautistas y los evangélicos, creen que la higuera en este versículo se refiere al resurgimiento de Israel como nación en el año 1948. Enseñan que esta es la señal más grande de la inminencia de la venida de Jesús, de que Jesús está a las puertas. Las victorias de Israel en las guerras de 1967 y de 1973 ha aumentado la conversación entre estos grupos religiosos en cuanto al supuesto cumplimiento de la profecía que dio Jesús hablando de la higuera, según la perspectiva de ellos. Y la guerra en el presente entre Israel y Hamás sirve también como un argumento en las manos de ellos de que Israel va a jugar un papel muy importante en las profecías y hay que defender a capa y espada a Israel. Ahora quiero preguntar, al comenzar esta presentación, ¿por qué escogió Dios a Israel? ¿Escogió a Israel irremediablemente? Es decir, ¿escogió Dios a Israel sin condiciones? ¿O será que Dios escogió a Israel con un propósito muy especial? Cuando hablamos de Israel, estamos hablando de la nación de Israel, que Dios escogió en el Antiguo Testamento para esparcir la esperanza de la venida del Mesías. Vamos a leer Isaías 49:6, a donde habla en cuanto a la razón por la cual Dios escogió a la nación de Israel e hizo de esa nación su teocracia. Dice allí en Isaías 49:6, Dios está hablando: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seáis mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esto nos recuerda la profecía o la declaración de Jesús en Mateo, el capítulo 28, 18 al 20, a donde Él le mandó a sus discípulos que fueran y predicaran el evangelio a todas las naciones hasta lo postrero de la tierra, dice específicamente. Y luego entonces, después que se predique el evangelio, Cristo regresará por segunda vez. Ahora, en primer lugar, debemos reconocer que la higuera, al igual que la viña, se asocian con el pueblo literal de Israel en el Antiguo Testamento. Quiero leer un texto a donde tanto la higuera como la viña se asocian o se relacionan con Israel, el Israel literal. Vamos a leer Oseas, el capítulo 9 y el versículo 10. Como uvas en el desierto, las uvas vienen de una viña, como uvas en el desierto hallé a Israel. Deben comparar también con esto Isaías, el capítulo 5, a donde se compara a Israel con una viña. Así que dice, como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera. En su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Así que noten que en este texto del Antiguo Testamento se asocia al pueblo de Israel, a la nación de Israel,
con una viña que produce uvas y con una higuera en su tiempo temprano. Ahora, en el Nuevo Testamento vamos a ver también que se usa la higuera como un símbolo de la nación de Israel. Ahora vamos a estudiar nuestro tema primordialmente en 3 partes. Vamos a la primera parte que se encuentra en Mateo el capítulo 3 y el versículo 8 al 10. Estos versículos describen la predicación de Juan el Bautista. Juan comenzó a predicar 6 meses antes que Jesús comenzara su ministerio. Es decir, medio año antes de Jesús comenzar su ministerio, Juan proclamó el mensaje que vamos a leer en unos momentos. La misión de Juan era preparar el camino para que el pueblo de Israel recibiera a Jesús en su primera venida. Le he dado realce a unos conceptos en el pasaje que voy a leer en unos momentos, porque estos conceptos sobre los cuales voy a poner énfasis especial reaparecen en la segunda y la tercera parte del tema que estamos estudiando. Así que vamos a Mateo 3 y vamos a leer los versículos 8 al 10 que contiene el mensaje de Juan el Bautista. Y por favor, no olviden prestar atención sobre los términos que voy a subrayar o a enfatizar. Dice así, Juan el Bautista: haced pues frutos, no olviden esa palabra, frutos. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Recuerden la palabra arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Recuerden eso también. Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Paremos un momento allí. Cuando Juan el Bautista se refirió a piedras, no está hablando de piedras literales que estaban ahí en el suelo. La Espíritu Profecía nos dice en el Deseado de todas las gentes, página 82, que Juan el Bautista se estaba refiriendo a los gentiles que habían venido al bautismo de Juan, porque soldados romanos también vinieron al bautismo de Juan. En otras palabras, Juan el Bautista estaba diciendo: Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estos gentiles que están parados aquí. Más adelante vamos a ver cómo un gentil puede ser judío, según la definición bíblica. Ahora, sigue diciendo el pasaje en el versículo 10, y ya también el hacha, recuerden eso, el hacha es para cortar árboles. El hacha está puesta a la raíz, no olviden la palabra raíz, muy importante, de los árboles, no olviden la palabra árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ahí está otra palabra clave, es cortado, no olviden esa palabra, y echado en el fuego, no olviden que es echado en el fuego. Ahora ustedes van a ver por qué razón es que estoy enfatizando estas frases y estos conceptos, estas palabras del mensaje de Juan el Bautista, que él proclamó 6 meses, medio año antes de comenzar el Señor Jesucristo su ministerio. Ahora queremos ir a la segunda etapa, a donde aparece el árbol. Vamos a notar Lucas 13, 1 al 9. Y mientras ustedes están buscando Lucas 13, 1 al 9, quiero mencionarles que Jesús contó esta parábola, según los eruditos, cuando habían pasado 2 años y medio de su ministerio. Es decir, entre cuando comenzó a predicar Juan el Bautista y cuando Jesús contó la parábola, habían pasado 3 años. Medio año la predicación de Juan el Bautista, 2 años y medio del ministerio de Jesús, 3 años. Es importante eso por una referencia que encontramos en esta parábola de Jesús. Ahora vamos a desempacar esta parábola de Cristo en Lucas 13, 1 al 9. Nuevamente vamos a encontrar al árbol y muchos conceptos parecidos a lo que mencionamos sobre el mensaje de Juan el Bautista.
Comencemos en el versículo 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, ahí está una palabra clave. Juan el Bautista llamó al arrepentimiento. Jesús dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, como sucedió, dicho sea de paso, con la higuera. Sigue diciendo en el versículo 4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, recuerde que le está hablando a un grupo de judíos, la palabra arrepentimiento nuevamente muy importante. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y ahora Jesús va a ilustrar lo que él está diciendo en estos versículos. Si ustedes no se arrepienten, van a perecer. Jesús va a contar una parábola. Y la parábola se encuentra en el versículo 6. Digo también esta parábola. Yo voy a interpretar los términos a medida que vamos avanzando. Tenía un hombre, es un símbolo de Dios el Padre. Tenía un hombre una higuera que representa la nación de Israel, que Dios escogió para esparcir el mensaje, plantada en su viña. La viña representa el mundo a donde deben ministrar los judíos de la época de Jesús y en el Antiguo Testamento. Y vino a buscar fruto. Ya vimos eso en el mensaje de Juan el Bautista. Viene a buscar fruto en un árbol, en una higuera. Interesante. Sigue diciendo, y no lo halló. Es decir, el árbol no tenía ni un solo fruto. La higuera no tenía ni un solo fruto. Ahora el dueño de la viña, que representa a Dios el Padre, está un poco descontento porque esa higuera no ha dado fruto. Y en el versículo 7 encontramos la reacción del dueño de la viña cuando habla con el viñador, que es Cristo Jesús. Versículo 7. Y dijo al viñador, este es Jesús, he aquí hace 3 años, qué interesante, paremos un momentico allí. Cuando Jesús contó la parábola, ¿cuántos años habían pasado entre Juan el Bautista y cuando Jesús contó la parábola? 3 años. Así que dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Y luego dice, córtala. ¿Recuerdan que Juan el Bautista dijo, es cortado el árbol si no produce fruto? Interesante. Así que dice, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? La tierra representa la tierra de Israel, donde estaba la higuera, el pueblo de Israel, que no había producido ni un solo fruto durante los primeros 3 años de la proclamación del mensaje en cuanto a la misión del pueblo de Israel. Y luego entonces el versículo 8. Él entonces respondiendo le dijo, es decir, el viñador ama la viña. Y por lo tanto él le va a decir al dueño, Señor, déjala todavía este año. ¿Por qué dice hasta este año? ¿Cuánto tiempo faltaba del ministerio de Jesús? Bueno, cuando contó la parábola eran 2 años y medio. Ahora dice, déjala 1 año más. El ministerio de Jesús duró 3 años y medio. Fíjense que la parábola nos está dando la cronología del ministerio de Jesús con el ministerio de Juan el Bautista. Así que dice, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año,
hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Es decir, le voy a dedicar una atención súper especial. Y si diere fruto, bien. Si en este último año diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Ahora, cuando Jesús terminó la parábola, no sabemos cómo iba a terminar. Faltaba un año. No sabemos si durante ese año la higuera iba a producir fruto o no. Claro, nosotros en el siglo XXI sabemos lo que ocurrió durante ese año. Pero cuando Jesús contó esta parábola, la respuesta estaba en suspenso. ¿Será que la higuera va a producir o no va a producir fruto? No lo sabemos. Pasa algo similar a lo que encontramos en la historia del hijo pródigo. En realidad el pródigo era el que se quedó en casa, es decir, el hermano mayor. Cuando la parábola del hijo pródigo termina en suspenso, porque el padre trata de razonar con el hijo mayor y no dice si el hijo mayor aceptó los argumentos del padre o no. Quedó en suspenso. El hijo mayor representa a la nación judía, porque el hijo mayor decía: yo te he servido todos estos años, yo merezco mucho más que mi hermano. Los judíos pensaban que como ellos habían recibido muchas bendiciones, merecían más recompensa que los demás. Ahora entonces vamos a la etapa número 3 de este árbol, del cual habló Juan y del cual habló el Señor Jesucristo. Mateo 21, 18 al 20 contiene lo que dice la Biblia sobre la etapa número 3. Aquí vamos a ver si la higuera produjo fruto o no durante ese último año. Debo decirles que los versículos que vamos a leer en Mateo 21, 18 al 20, describen algo que sucedió pocos días antes de la muerte de Jesús. Se cree que fue el martes de la semana antes de la muerte de Jesús que ocurrió lo que vamos a leer ahora en cuanto a la higuera. Nos encontramos con la higuera de nuevo. Así que vamos a leer Mateo 21 y el versículo 18 al 20. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Dice aquí Jesús tuvo hambre. Ahora voy a hacer un comentario sobre eso. En realidad, ¿qué significa que Jesús tenía hambre? La higuera representa a Israel. Supuestamente la higuera debe producir fruto. Esto nos ayuda a entender un poco más el mensaje de Cristo a la iglesia de la Odisea. Una iglesia que se parece a la nación judía, rica y enriquecida y sin necesidad de nada. ¿A qué horas llega el testigo fiel a la puerta para tocar la puerta? Dice: entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús tiene hambre y sed de nuestro amor, de nuestro reconocimiento, de que nosotros le rindamos honra y gloria. Él tiene hambre de nuestro afecto. A eso se refiere aquí. Volviendo otra vez, versículo 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera, otra vez el árbol, viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Ahora, paremos un momento allí, necesito explicarles algo. Y es que la higuera, y yo vivo en California, a donde hay bastantes higueras, la higuera primero le sale el fruto y luego entonces le salen las hojas anunciando que la higuera tiene fruto. Es decir, si este árbol tenía hojas, también debía tener frutos, porque los frutos salen primero. Pero Jesús llega a esta higuera, tiene hambre, tiene deseos de que Israel lo alimente con su afecto, con su amor, pero cuando llega a la higuera no encuentra nada sino hojas. Y la hermana White describe que era un árbol frondoso, un árbol lindo, lleno de hojas.
un árbol ostentoso pero sin fruto. Como Israel tenía el templo, tenía los pactos, tenía la ciudad dorada de Jerusalén, tenía todas las bendiciones y ventajas. Ahora sigue diciendo en el versículo 19, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Eso suena más o menos muy definitivo, ¿verdad? Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. No dice cómo se secó. Para eso tenemos que ir a otro evangelio. Así que dice, luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Es decir, se secó inmediatamente. Ahora, el pasaje en el Evangelio según San Marcos nos ayuda a entender un poco más lo que pasó con la higuera. Marcos 11, versículo 12 dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Ahora hay una frase que tengo que explicar. Pues no era tiempo de higos. ¿Qué significa eso, que no era tiempo de higos? Pues la hermana Guaya explica que en ese lugar había otras higueras, había otros árboles de higos. Y esos árboles no tenían hojas. Ella dice que los árboles sin hojas representan a los gentiles. No habían recibido grandes bendiciones. Ellos, según los judíos, no tenían mucha esperanza de salvación. Pero el pueblo judío había recibido muchísimas bendiciones. Para el pueblo de Israel se esperaba fruto para ese tiempo. Para los gentiles no, porque ellos todavía no habían recibido la plenitud del mensaje del evangelio. Así que sigue diciendo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Suena bastante definitivo eso. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Ahora, necesitamos ir a los versículos 20 y 21 del mismo capítulo 11 de Marcos, a donde nos dice cómo se secó la higuera. Algunos dirán, bueno, se secaron las hojas, pero la higuera continuó viviendo. No fue así. Dice en el versículo 20, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Cuando un árbol se seca desde las raíces, ese es el fin. Ya no hay esperanza para ese árbol. Ahora, no me entiendan mal. La nación de Israel tiene derecho de existir como nación. Pero ya no es el vehículo que Dios usa para llevar el evangelio al mundo. Hoy en día Él usa a la iglesia cristiana global para proclamar el evangelio. Judíos literales, individuos, ciertamente pueden aceptar a Cristo y pueden recibir la salvación. Pero la nación judía ya no es el vehículo de Dios para llevar el evangelio al mundo. Ahora, es muy interesante que una parábola de Jesús que se encuentra también en el Evangelio según San Mateo, dice allí que en el año 70, la nación judía que fue cortada cuando Esteban fue apedreado, fue quemada con fuego. Como había mencionado Juan el Bautista, que el árbol que no produce fruto es cortado y echado en el fuego. Pero también vimos que la viña se asocia con el pueblo de Israel. Así que vamos a notar una parábola que contó Jesús sobre la viña. Se encuentra en Mateo 21 y el versículo 33 al 46.
Mateo 21, 33 al 46. Y voy a interpretar a medida que avanzamos. Dice así: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, ese es un símbolo de Dios el Padre, el cual plantó una viña, que es el pueblo de Israel, la cercó de vallado, que es la ley de Dios, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La torre es el templo. Y la arrendó a unos labradores que son los dirigentes de la nación judía, y se fue lejos, es decir, regresó al cielo. Versículo 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, esto es antes del cautiverio de Israel en Babilonia, de Judá en Babilonia, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos, que son los profetas, a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, que son los profetas antes del cautiverio, mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Eso fue lo que hizo Israel con los profetas antes del cautiverio. Versículo 36, Dios no se rindió. Envió de nuevo otros siervos después del cautiverio, más que los primeros. Zacarías, Malaquías, Ageo, muchos otros profetas les mandó Dios. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, esa palabra es muy clave, finalmente, es decir, es lo último, finalmente les envió su Hijo, que es Cristo Jesús, diciendo: tendrán respeto a mi Hijo. Mas los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Fue lo que el pueblo judío, los dirigentes judíos, hicieron con el Señor Jesucristo. Y dice: y le echaron fuera de la viña y le mataron. Es decir, Jesús no murió en Jerusalén, sino fuera de Jerusalén. Ahora Jesús hace una pregunta. Versículo 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que son los gentiles, la iglesia que ahora va a esparcir el mensaje del evangelio. Es decir, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Los edificadores fue la nación judía. Y la piedra es Cristo Jesús. Ha venido a ser cabeza del ángulo, hablando de Cristo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, versículo 43, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Fíjense que todavía en este momento no lo ha quitado. Pero cuando apedrearon a Esteban, el reino le fue quitado. Así que dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado a vosotros y será dado a gente, la palabra griega ethne, que se usa para los gentiles en el Nuevo Testamento. Así que dice: será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, es decir, será convertido si cae sobre la roca Cristo Jesús. Pero luego advierte: y sobre quien ella cayere, sobre quien caiga la roca, le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Ahora volvamos a Mateo 24 para determinar si el retoñar de la higuera representa el renacimiento milagroso de la nación de Israel en el año 1948. Mateo 24, 32 y 33 nos dice que el retoñar de la higuera es solo una de las muchas señales del pronto regreso de Jesús.
Es decir, la totalidad de las señales, no solo la higuera, indican que la venida de Jesús está a las puertas. Vamos a leer Mateo 24 y el versículo 32 y 33 para captar eso. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también, ahora viene la comparación, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, no solo la higuera que retoña, sino todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Jesús no está diciendo que el retoñar de la higuera es la gran señal de la pronta venida de Jesús. Está diciendo que la acumulación de todas las señales nos ayuda a saber que su venida está cercana. Además, el pasaje paralelo de Lucas 21 y el versículo 29 al 31 nos proporciona detalles adicionales que nos ayudan a entender qué fue lo que quiso decir Jesús. Según el testimonio de Lucas, vamos a leerlo en unos momentos, Jesús no le dio realce tan solo al árbol de higuera, sino a todos los árboles. Jesús dijo, cuando veáis que sucedan estas cosas, plural, no singular, esta cosa con el árbol, sino estas cosas, todas las señales de Mateo 24, sabed que su venida está cerca. Parafraseando lo que dijo Jesús, cuando vean que la higuera y todos los árboles retoñan, sabed que el verano está cerca. Asimismo, cuando veáis todas estas señales, sabed que el reino está cerca. Vamos a leer los versículos. También les dijo una parábola, Lucas 21, 29, también les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles, que no es solamente la higuera, todos los árboles, cuando ya brotan, plural, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, no solo la higuera, estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Ahora vamos a Juan 1, 43 al 48, a donde está hablando del primer encuentro de Natanael, uno de los discípulos, con Jesús. Hay un detalle muy interesante aquí. Vamos a leer empezando en el versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Era una ciudad muy corrompida. Es decir, al principio Natanael dice, ¿será que puede salir algo bueno de allí? Le dijo Felipe, ven y ve. Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Qué detalle interesante. Jesús le dice a Natanael, este es un judío o es un israelita verdadero o genuino, y Natanael está debajo de una higuera que representa al pueblo de Israel. Ahora, el hecho de que hay israelitas verdaderos significa que también hay israelitas falsos. En realidad la palabra que se usa, la palabra verdadero en el griego significa genuino o real. Se podría traducir, este es un real israelita, este es un genuino israelita. Significa que hay israelitas que no son genuinos. Ahora, ¿por qué le dijo Jesús a Natanael que él era un israelita genuino? El versículo 49 nos proporciona la respuesta.
Natanael era genuino, un israelita genuino, porque confesó que Jesús era el Hijo de Dios, el Rey de Israel, a pesar de que venían de la ciudad malvada de Nazaret. ¿Qué es entonces un israelita genuino? Es uno que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, es Rey de Israel, es el Mesías. Note que Natanael, y recalco este punto, era un israelita genuino y estaba bajo una higuera que era símbolo de Israel. De modo que tenemos en el mismo sitio el símbolo y lo que el símbolo representa. El verdadero israelita está bajo el símbolo que representa a Israel. Ahora vamos en nuestro siguiente pasaje a Juan 8, 37 al 45. Es un pasaje bastante largo, pero muy significativo. Aquí vamos a encontrar que Jesús distingue un israelita genuino de un israelita que no es israelita en el sentido espiritual. Empezamos leyendo en el versículo 37. Jesús le dice a ese grupo de judíos a quienes les está hablando: sé que sois descendientes de Abraham. Es decir, yo sé que ustedes descienden literalmente, físicamente de Abraham. Pero, ahora viene el pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, eso está hablando de su Padre Celestial, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Es decir, Jesús le dice, ustedes tienen también un Padre, pero va a ser sorpresivo lo que va a decir Jesús. Versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, ahora viene, noten que Jesús no reconoce que son hijos de Abraham. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Es decir, si ustedes fueran hijos de Abraham, en verdad, ustedes harían las obras que hizo él. Versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Es decir, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero su carácter y su espíritu es lo contrario de Abraham. Abraham vio mi día y se gozó, según el versículo 56, pero ustedes lo que quieren es matarme. ¿Cómo dicen que son hijos de Abraham? Sigue diciendo, versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Todavía no ha identificado cuál es el padre, pero no es Abraham. Sigue diciendo. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, sí, otra vez, no lo son. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ahora Jesús va a ser muy políticamente incorrecto. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ustedes no son hijos de Abraham, porque ustedes tienen un carácter, un espíritu completamente distinto que Abraham. Dice, vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Desde que Jesús nació, Satanás quería acabar con él, quería matarlo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. En este pasaje, Jesús niega que los judíos literales que lo rechazan como Salvador son hijos genuinos de Abraham. Más bien los identifica como hijos del diablo. En cierto sentido eran hijos de Abraham, literalmente, físicamente. Pero en otro sentido, espiritualmente, no. El apóstol Pablo, un judío de los judíos, entendió esto también. Vamos a leer algunos textos que escribió el apóstol San Pablo. Romanos 2, 28 y 29.
Aquí el apóstol Pablo define lo que es un verdadero, genuino judío. Dice en el versículo 28 de Romanos 2, pues no es judío el que lo es exteriormente. Es decir, hay judíos que son judíos exteriores que no son judíos. Sigue diciendo, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El que ha sido convertido por el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, ese es un verdadero judío. No el que lo es meramente exteriormente, el que vive de acuerdo a la letra y no de acuerdo al Espíritu. Noten también Romanos el capítulo 9 y los versículos 6 al 8. Romanos 9, 6 al 8. Dice el apóstol Pablo, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Imagínense usted decirle a una persona, yo sé que tú eres israelita, pero no eres israelita. Eso es lo que está diciendo Pablo. Sigue diciendo, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Interesante. Sino en Isaac te será llamada descendencia, porque Isaac era el progenitor del Mesías. Sigue diciendo el versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne, es decir, físicamente, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y luego tenemos Gálatas 3, 26 al 29, donde nuevamente el apóstol Pablo define qué es ser simiente de Abraham. Es unirse con Cristo Jesús como Salvador personal, como lo hizo Natanael. Dice en Gálatas 3, 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo somos hijos de Dios? Por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando nos bautizamos, Jesús nos viste con el manto de su justicia, en otras palabras. Versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Un verdadero judío es el que está en Cristo, espiritualmente hablando. Ahora, el apóstol Pablo escribió un poco sobre su nota biográfica en Filipenses el capítulo 3 y el versículo 3 al 8. Él era miembro del Sanedrín, tenía un futuro brillante en el judaísmo, pero echó todo a un lado por amar a Cristo Jesús. Vamos a leer su autobiografía que él mismo da. Sigue escribiendo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, no según la letra, sino el espíritu. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne como tenían los judíos. Somos hijos de Abraham y vivían conforme a la letra de la ley, pero no conforme al espíritu de la ley. Versículo 4. Porque yo también, dice Pablo, tengo de qué confiar de la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. ¡Wow! Parece estar jactándose. Pero noten el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La nación judía todavía rechaza
al Señor Jesucristo como su Mesías. ¿Cómo puede ser que aún rechazando a Cristo como el Mesías, en 1948 Dios lo restauró en cumplimiento de la profecía nuevamente a su tierra? El plan de Dios para la nación judía ha terminado. Ahora, la guerra entre Israel y Hamás es una cosa terrible. Es una guerra que tiene mucha historia. Va atrás hasta el tiempo de cuando Abraham tuvo a Ismael. Es decir, es algo que ha durado milenios. Es algo terrible. Uno no se pone de un lado ni tampoco se pone del otro lado, porque en ambos casos mucha gente ha perecido fuera de Cristo Jesús en esa guerra, mucha gente inocente. Pero la nación judía ya no es el vehículo de Dios para llevar el mensaje al mundo. Es decir, no son Israel en el sentido espiritual de la palabra. Ahora quiero terminar leyéndoles un pasaje del Espíritu de Profecía, donde la hermana White habla de la tierra de Israel, lo que hoy la gente llama Tierra Santa. Antes de eso, quiero decirles que toda esta interpretación de que Dios restauró a Israel en 1948 y Dios va a defender a la nación de Israel de todos sus enemigos, y entonces va a haber un rapto de la iglesia y va a haber una persecución de los judíos y se va a reconstruir el templo de Jerusalén, se va a sentar alguien bien malévolo allí. Todo eso, todo ese concepto es una falsificación de las profecías. Porque las profecías nos dicen que los enemigos de la iglesia no están allá en el Medio Oriente, los enemigos del pueblo de Dios están en Roma y lo que finalmente será en los Estados Unidos también. Mientras que toda esta interpretación profética de los evangélicos y los carismáticos y los bautistas apunta los ojos de la gente al Medio Oriente, en realidad se cumple la profecía en el occidente y nadie ve el cumplimiento porque están mirando a donde no es. Ahora quiero leerles la cita. ¿Cuántos no son los que piensan que sería bueno pisar la tierra de la vieja Jerusalén? Que su fe se fortalecería significativamente al visitar los lugares a donde el Salvador vivió y murió. Pero la vieja Jerusalén nunca será un lugar sagrado hasta que sea purgado por el fuego refinador del cielo. La más oscura mancha de culpa yace sobre la ciudad que rechazó la luz de Cristo. ¿Queremos andar en los pasos de Jesús? No nos es necesario buscar los caminos en Nazaret, Betania y Jerusalén. Hallaremos los pasos de Jesús en el lecho del enfermo, al lado de la humanidad sufriente, en los tugurios de los empobrecidos y angustiados. Podremos andar en sus pasos al confortar a los sufrientes y al hablar palabras de esperanza y consuelo a los deprimidos. Al hacer lo que hizo Jesús mientras estuvo en la tierra, andaremos en sus benditos pasos. Jesús dijo, si alguien quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz diariamente y sígame. Cuando la tierra que está bajo la maldición del pecado sea purificada de toda mancha, cuando el monte de los olivos sea partido en dos y llegue a ser una gran llanura, cuando la ciudad santa descienda sobre esta llanura, entonces la tierra que hoy llamamos Tierra Santa será en verdad santa. Pero la causa y la obra de Dios no progresará al hacer peregrinajes a Israel. La maldición de Dios está sobre Jerusalén por haber rechazado y crucificado al Hijo unigénito de Dios, pero Dios limpiará la vil mancha. Ahora, no significa que los judíos están perdidos. No. Tienen abierta la palabra de la salvación, el plan de salvación como todos los demás. Pero no es la nación escogida de Dios para cumplir su plan en estos días, porque la higuera se secó de raíz. Así que necesitamos nosotros interpretar
las profecías de la Escritura, comparando texto con texto y no mirando lo que está ocurriendo necesariamente en el mundo en determinado momento. Dios tiene un mensaje para la nación judía. Dios tiene un mensaje para todas las naciones del mundo. Y es que Cristo Jesús es el Salvador. Y déjenme decirles esto. Si jamás Israel aceptara a Cristo Jesús